Y ahora, en la continuidad de Fogón en Fogón, le damos la bienvenida al espacio de filosofía y política. Así entramos en comunicación con Nelson Villarreal, pensador clave en Uruguay. Su reflexión y análisis ilumina las encrucijadas de nuestra sociedad, reconocido por su profundo análisis de la filosofía contemporánea y su aplicación a los desafíos de la democracia. Lo recibimos de pie, señoras y señores, Nelson Villarreal. Pero por favor, estimado Andrés, me parece que peligrosamente estamos entrando en esta cuestión de la adoración a los egos y a los individualismos, reproduciendo el sistema en toda su plenitud, que es adorar a los egos. Por tanto, me retiro de esa alabanza y digo, somos expresión de un momento en el cual tratamos de canalizar reflexiones que son colectivas, sociales y comunitarias, entre las cuales entra el diálogo con usted, Andrés Correa, también un filósofo periodista. Ahí está. Bueno, Nelson, un poco en este caso es, ahí tenemos como varios temas. Hay uno que de alguna manera nos preocupa, que tiene que ver con América Latina es un continente de paz. Por lo menos desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, digo, y más allá de circunstancias particulares en algunos territorios, de alguna manera se sostiene hace años, ¿no? Y hoy nos enfrentamos a una situación más que compleja. Es cierto que no se sabe bien hasta dónde puede llegar, hasta dónde es presión psicológica, pero lo cierto es que están, ¿no?, los fierros y los fierros reales en América Latina, ¿no? O sea, digo, porque digo, más allá de que sea Venezuela, en este caso, la amenaza, digamos, más inminente, hay una amenaza que está implícita, que pesa sobre casi cualquiera de nuestros países. Sí, digo, increíblemente esta cuestión aluvional y rápida que está sucediendo entre que hablamos y ahora que hace 30 horas Estados Unidos sacó una declaración que agudiza aún más esto, que es restituir la doctrina Monroe, y creo que no es menor. A ver, yo lo que creo que sí, al comienzo tenemos que decir algo respecto al concepto de América Latina ausente de guerras formales. América Latina, un país donde la violencia estructuralmente pensada como formas de guerras de estados no está. Sin embargo, la violencia estructural que vive América Latina desde su condición de lo que termina siendo argumento para Trump, el narcotráfico, la violencia estructural de la desigualdad, el continente más violento en la delincuencia urbana social. Y digo, ¿por qué digo esto? Porque siendo parte de la Alianza para el Desarme y la Justicia Social, nos proponemos en América Latina justamente ver el espectro de lo que hace a una paz duradera estructuralmente y no solamente con la ausencia de guerras, ¿no? Pero no es menor lo que tú estás diciendo, porque está agregando este escenario nuevo algo que es tampoco nuevo, puesto que Estados Unidos ha intervenido en América Latina desde el siglo XIX, fines del siglo XIX en adelante. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Tá? Y eso quizás vale la pena caracterizarlo, y es que evidentemente hay sacar el velo, ¿no? Habíamos hablado muchas veces de lo políticamente correcto, sacar el velo a el derecho internacional, sacar el velo a los equilibrios globales, pasando a las zonas de influencia que hablamos hace apenas 15 días. Se comienza a aceptar el tablero para algunos, de dos, que es Estados Unidos-China. Estados Unidos habilita un tercero, que es Rusia, pero uno diría que el tablero es más amplio porque está emergiendo la India, está la Unión Europea, está Turquía, están los BRICS. Por tanto, el tablero es mucho más complejo. Pero lo que está quedando claro, que en el entorno de cada uno de los jugadores se está determinando lo que hay un libro que se llama La Guerra de Civilizaciones,
que ya planteaba en la década de los 90 que la forma de sobrevivir en la globalización no es abrirse, sino es cerrarse sobre la estructura económico, comercial, cultural, política y militar. Y esta es la base de la declaración de seguridad nacional que va a hacer Trump ayer, ¿no? Mejor dicho, que ayer conocemos, porque es de noviembre. Documento que establece 3 o 4 principios que van a enmarcar esta situación de amenaza, ¿no?, directa a un país, a una región y a un continente. Y ese documento va a plantear, por un lado, el fin de la civilización occidental. Es decir, expresa ideológicamente lo que fue, por ejemplo, el fin del Imperio Romano, que dio origen al Sacro Imperio Romano Germánico, después a los imperios europeos, luego a la Unión Europea. Está determinando que Occidente, entendido como Europa, ya feneció, y el eje de Occidente es Estados Unidos. Primer tema no menor para entender este tablero. Segundo tema no menor que restituye la doctrina Monroe, donde América Latina queda dentro del eje de influencia y de decisión. Por tanto, la lógica liberal de defensa de la democracia y los derechos humanos, que era declarativa, y se hacían guerras en nombre de la democracia y los derechos humanos, ahora ya se deja de lado. El eje no es ni la democracia ni los derechos humanos. Por tanto, si se invade Venezuela, no es por el tema de la democracia y los derechos humanos. Se la invade por una cuestión de seguridad nacional. Seguridad nacional que tiene que ver con lo comercial, lo industrial, lo económico, el petróleo. Entonces, esto que hoy pasa a ser evidente, desplaza un debate políticamente correcto que hasta ahora el liberalismo había instalado y construía la idea de países democráticos, países no democráticos. La discusión que hasta tiene la propia izquierda en América Latina sobre la tendencia autoritaria de Maduro, de los sandinistas, no es la discusión. Es muy interesante. La discusión del liberalismo que está feneciendo también es qué le da seguridad a Estados Unidos. Y lo que le da seguridad a Estados Unidos es poder valerse de su entorno para su población. Gran enemigo la migración. Y entonces pone como gran enemigo a los migrantes y dice, Europa no entendió que está feneciendo porque en 20 años va a ser musulmana, ¿no? Y no es menor, dado que Argentina tuvo al primer papa argentino. Francisco se puso Francisco por Francisco de Asís porque ya sabía que Europa iba hacia eso. Pero la respuesta de Bergoglio, Papa Francisco, fue nos integramos a una cultura distinta. La de Trump es Europa es incapaz de frenar esa oleada, ya no es un aliado fiable. Y esto es muy interesante porque pasa a ser Rusia más aliado fiable de Trump y entonces la OTAN comienza a caer. Y entonces muchos analistas dicen, bueno, si Trump invade Venezuela, no va a invadir Colombia porque Colombia está vinculada a la OTAN, ¿eh? No, la puede invadir también, no solo porque está dentro del espectro de seguridad nacional, sino porque ya no está dentro del marco de las alianzas que se están dando. Entonces, lo que podemos ver es que la teoría del caos está muy bien manejada por las extremas derechas que no han llegado a su techo o a su piso, como hemos hablado, y que están instalando ejes de alianzas, como es el de la alianza Trump-Milley, que a pesar que Stiglitz, Premio Nobel de Economía, diga el modelo que está llevando Milley no va a llevar a buen lugar, va a quebrar, sin embargo sigue situando esta lógica de ser instalado como la capacidad de la alianza, de ser parte sumisa del emperador, ¿tá? Entonces, para ir al foco concreto, ¿va a haber una invasión? Bueno, hay 2 o 3 tesis que están en juego. La primera es, las bravuconadas de Trump tienen consecuencias de distinto nivel. Se retiran actores, se reposicionan, y entonces cuando vemos que Maduro sale a decir que habló por teléfono en forma amigable, es que negociaron algo que le es beneficioso
a ambas partes? Bueno, no lo sabemos. Segunda posibilidad es que no quiere quedar mal parado, porque después que puso todo el armamento ahí, algo tiene que hacer. Y esto es una escalada de castillo de naipes, que es Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia. Bueno, muchos analistas dicen, parecería ser que está en tal crisis la forma económica, social que tiene caso Cuba, o lo aislado que puede estar Nicaragua, no le es sustantivo. Ni siquiera me parece que le sería sustantivo un accionar lineal como el que hizo en Afganistán, en Medio Oriente, porque ¿sabes? Tiene costos muy grandes. Entonces la guerra ideológica, comunicacional en la que está instalada. ¿Qué va a suceder? Todo el mundo decía que este fin de semana invadía, y sin embargo no parecería ser que se dé. Lo que tenemos que tener claro en los análisis, en la teoría del caos, que no hay una relación causa-efecto racionalmente previsible. No podemos prever qué va a suceder. Entonces, si abrimos escenarios, queda claro de que Trump va a ganar en la forma que sea el resultado. Si el ganar es negociar que cambie el régimen de gobierno en Venezuela, si el ganar es invadir, si el ganar es aislar, habrá que ver, pero el que va a ganar es Trump. Y a esto va un tema que es trágico, y es que ni China, ni Rusia, ni Irán van a hacer nada si Trump se mete en Venezuela. Porque está dentro de estos márgenes, donde China está esperando que Trump mueva su tablero o su patio trasero para meterse en Taiwán. Y Rusia para hacer lo que quiere en Ucrania. Por tanto, las alianzas económicas, ideológicas o estratégicas, geopolíticas, que no son menores, no van a estar presentes más allá de declaraciones, como lo estamos viendo estrictamente en lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Ucrania, ¿tá? Entonces, tenemos que estar preparados para dos cosas, que el resultado va a seguir beneficiando a Estados Unidos, lamentablemente. Va a provocar en América Latina, sea lo que sea, una desagregación aún mayor. Y va a favorecer el ascenso de gobiernos de extrema derecha, donde queda claro que en Chile va a ser así. Es probable que sea, ya en Honduras pegó la movida, y no sabemos qué pasa de acá a un año en Colombia y Brasil. Ay, paisito, el chiquito nuestro, ¿en qué contexto quedamos? Pensaba justamente esto que mencionaste de Honduras, y no quería dejar pasar justamente con respecto a esto, ¿no? De la acusación de Maduro de ser uno de los jefes de un cártel de narcotráfico, y sin embargo él libera a Juan Orlando Hernández, que estaba condenado por la propia justicia norteamericana a 45 años por narcotráfico, y él indulta, o sea, digo... porque la prueba está que el tema no pasa por el contenido mismo de lo que está declarando. El narcotráfico en sí mismo es un argumento, como fue las armas de destrucción masiva en Afganistán, no existían. Pero el problema es que se restituye la doctrina de la seguridad nacional. Sí, claro. Se restituye lo que le sirve como interés directo, pragmático y utilitarista a Estados Unidos. Pero ya no encubierto por lo políticamente correcto, que esto es más democrático, se vieran más los derechos humanos, por más que se hiciera. No, ahora no hay problema, el tema no es ese la discusión, es lo que termina favoreciendo, al punto que todos los analistas en el espectro más amplio dicen, el tráfico de drogas no pasa por el Atlántico, pasa por el Pacífico. Y sin embargo, le está bombardeando o matando o ejecutando a lanchas que ni siquiera se sabe estrictamente, y en el caso que fueran, lo último que sucedió antes de ayer, terminan ejecutando a las dos personas que están flotando al lado de la cosa, que va contra la propia normativa del ejército de Estados Unidos, en el cual después que, sin embargo, ya no hay. Entonces, todo es previsible. Lo que hay que tener claro que no tenemos la posibilidad de decir acá hay un límite, y agreguemos a esto de que la carrera
armamentista, la carrera en la inteligencia artificial, la carrera en un mundo que está trastocándose demasiado rápido, hace que quien quede parado en ese tablero ya no va a tener el dominio de todo el mundo, lo va a tener en una región. Y Estados Unidos está rápidamente en su caída como imperio global, situándose en su territorio, en su barrio. Y es lo más interesante de que su barrio hoy supone que nosotros, América Latina, somos parte de su seguridad nacional. Y esto es brutal, porque puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar, y lo está haciendo, ¿no? Con Argentina. Bueno, la pregunta es Brasil, ¿qué va a hacer con todo esto? Yo escuchaba a un analista muy interesante que decía, cuando el presidente uruguayo, Yamandú, dice, bueno, nos tenemos que atar a Brasil, porque es la nueva China, y es la articulación multilateral, en poco tiempo Brasil queda aislado, porque toda la región queda secundada con la lógica de las extremas derechas. Claro. Entonces, me parece que sí es importante de que no necesariamente va a suceder la hecatombe que vemos en Medio Oriente, en Sudán, ¿sí? Va a suceder lo que suceda, le va a hacer mal a América Latina, no le va a hacer bien, y le va a ser beneficioso a Estados Unidos de forma descarnada, al punto que vimos que en el sorteo de la FIFA se le da a Trump el premio de la paz. Es la paz de las armas, ¿sí? Si quieres la paz, prepárate para la guerra e impones el imperium. Bueno, la FIFA le da lo que no le dio, no le conoció el Nobel. Claro, pero muy interesante, ¿no? Porque aquellos que leen semióticamente dicen, ni siquiera dejó que lo agarró y se puso él al punto de mostrar esa petulancia que lo está llevando al conflicto con los poderes. Está destruyendo los poderes democráticos, entre comillas, de un país, de una democracia bastante limitada como es Estados Unidos. Al Está Congreso. En ese marco, y teniendo en cuenta, digo, lo regional, en el Uruguay pasan cosas. Este Uruguay chiquito que estamos, viste, que todo llega después. Nos estamos anticipando. Y el PIT-CNT promueve ahí lo que es un debate sobre un impuesto al 1%, en este caso estamos hablando de los 1.000 millonarios uruguayos. De alguna manera eso es una propuesta que está ahí, que se formalizó hace unos días nomás, y ahí en el Paraninfo de la universidad estuvo la posibilidad de la Central Obrera, en este caso, tener esa posibilidad de poner en debate público esta propuesta que está, bueno, ya es acabada, ¿no? Al principio era una idea más general, ¿no? De la posibilidad de, y ahora es una propuesta concreta, con una metodología que está apuntada desde diversos economistas que cerraron esta idea de cómo poder empezar a discutir esto de aplicarle un impuesto a los 1.000 millonarios uruguayos. Bien, es bueno aclarar para los radioescuchas, ¿no? Y para entrar en lo sutil. Es una propuesta no acabada y bien es planteada por qué. Y esto es muy importante. Lo que es acabado es que se pone sobre la mesa y en la agenda. Pero dice, es una propuesta a ser discutida, a hacer ver cómo mejor puede ser implementada y en qué condiciones. Y esto lo digo porque parte de la reacción de no toquen nada, de no movilicen el tema de impuestos, está basado en que es una propuesta cerrada. Y como bien dice Carlos Grau, economista de CIMBE, muy reconocido por todo el espectro de economistas, que fue el que explicó la propuesta, y que vale la pena ver la metodología abierta que plantea, y el PIT-CNT es el que mueve esto con el Instituto Cuesta Duarte, pero crea un equipo, un grupo de investigadores en distintas áreas que van desde el derecho, la sociología, ¿no? La economía,
para decir que este es un problema de justicia. ¿Tá? Es decir, y viene la filosofía política, este es un problema de justicia, ¿no? Que los economistas digan el tema fundamental más que el instrumento es la injusticia de la desigualdad estructural que tenemos, ¿no? Entonces, me parece importante esto. Por otro lado, el statu quo tan brutal que hay, que hace que discutir esto se vea como trastocar al sistema impositivo. Y no es así. ¿Sí? El ex intendente de Montevideo, Zunino, decía en la radio, para mí más interesante, decía, la derecha ganó cuando pudo instalar que discutir de impuestos es una cuestión que trastoca el sistema. Cuando discutir de impuestos es una forma de adaptar la mejor forma de distribuir la riqueza. Otra cosa es cómo se innova, desde dónde y para qué. Entonces, esta propuesta del 1% que abre una discusión y ver cómo se va a implementar, cómo se deduce desde que entra el patrimonio, que entra, toda una cuestión muy técnica, tiene una punta que tiene que ver con algo que ata al statu quo académico y global. Desde el Banco Mundial se habla que hay que poner el 1% a las riquezas más grandes. El Fondo Monetario Internacional, el PCNT no está instalando una reestructura del sistema impositivo, ni planteando una reestructura de la economía. Está diciendo, utilicemos este instrumento que permitiría crear un fondo que tiene una direccionalidad clara, que es que Uruguay tiene una infancia y adolescencia en pobreza. Y ata estos coloquios que nosotros hicimos y que lo he intercambiado con el equipo del PCNT, esto de la democracia estable, extensa, pero estática que tiene Uruguay. Para trastocar esa democracia estática que tiene la presurización más grande de América Latina después de El Salvador, que tiene la situación de la pobreza y la infancia en pobreza relativa a la población adulta mayor en varios aspectos, requiere un instrumento de estas características. Entonces, la clave está en problematizar. Entonces, la fase actual que está este tema es, se planteó, se le dio fundamentación y se busca problematizar para que la agenda, no es menor que estuvieran presentes, escuchando el director de OPP, Rodrigo Arín, el subsecretario de Economía, Barcorba, en la discrepancia. Es muy importante para la fuerza política, ¿sí? Y que el intendente de Montevideo, Mario, diga, vamos a estudiar este tema. Y que sectores políticos dentro del frente, que son parte del espectro de la alianza que el presidente de la República tiene dentro de la izquierda, comiencen a decir lo del 1% es necesario. Entonces, el cómo, el desde dónde y a quiénes, está bien que se abra la discusión, para que nadie diga acá y repita el discurso de la derecha, es una propuesta cerrada, ¿sí? Que no va a ahuyentar a ningún inversor, que no va a generar ningún trastoque de nada, porque es a partir del $1.000.000. El que tiene $1.000.001 va a ser el 1% del 1, no del millón. Pobre aquel que tiene solo $1.000.000. Estamos a salvo, Nelson. Estamos a salvo, estamos en 999 nosotros. Entonces. No vamos a aceptar más auspicio para Defogones. Totalmente, no, porque esto genera condiciones que, bueno. Nos quedamos sin tiempo, pero si querés, meteme algún titular sobre lo que fue el resultado del Congreso de Ciencias Políticas. Sí, miércoles, jueves y viernes se dio el Congreso de Ciencia Política. Yo participé muy poco, pero sí participé de un espacio de discusión sobre las nuevas derechas, donde los cientistas políticos están horrorizados porque las categorías no dan para analizar. Yo desde la filosofía política planteé, y justo había un italiano filósofo que se enganchó mucho, y es cómo comenzamos a mirar la relación entre los instrumentos que miden el desarrollo de las formas de hacer política con los sentidos que construyen las subjetividades y la cultura política, que es el gran problema. Es decir, lo que se está desfondando es la condición civilizatoria, ¿sí? Y por tanto el desfonde del liberalismo que habilita a las formas de las extremas derechas, tiene mucho que ver también con que las formas emancipatorias que toman en cuenta la izquierda no tienen horizonte racionalmente sistemático
y una práctica social que les permita involucrar para trastocar lo dado. Y ahí ponía el caso de decir, bueno, releer a San Agustín en La Ciudad de Dios es o ir por la teocracia, que es la Edad Media, o es ir por la emancipación, que es la esperanza que el futuro puede ser distinto. Y esto lo planteo como para cerrar, porque fue muy importante esa visita de el Papa León XIV a Turquía y Líbano, y es tener una mirada distinta de este proceso que se está dando. No por lo creyente o no creyente, sino por el método de mirar el futuro con esperanza. Te agradecemos muchísimo la participación. Nos quedó algún tema afuera, pero bueno, va a faltar. No va a faltar y bueno.